¿Qué tal? Saludos. Continúo con la lectura del libro Atrapado en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía de Pablo Muñoz Iturrieta. Me encuentro en el cuarto capítulo, la identidad de género. Y en este episodio voy a leer la sección El arrepentimiento de aquellos que se operaron. Antes de empezar, invitarte a que escuches los episodios anteriores y que leas el libro por tu cuenta desde el enlace que se encuentra en la descripción. Bueno, empiezo. Una cosa que los medios ocultan sistemáticamente es la realidad del arrepentimiento de todos aquellos que se sometieron a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas. Walter Hayer, ex transexual, ha publicado recientemente un libro que reúne cientos de testimonios de personas transexuales buscando la, entre comillas, de transición. La razón es que estas personas sufrían en realidad un problema psicológico que ningún tratamiento solucionó, por lo que se ven defraudados y han aprendido por las malas que el problema es de hecho otro. Esto ha sido corroborado por cantidad de estudios científicos, según los cuales la mayoría de las personas transexuales tienen trastornos psicológicos que necesitan de un tratamiento urgente, lo cual explica por qué el arrepentimiento y el suicidio prevalecen entre las personas transgénero y transexuales. Ya hemos mencionado varios estudios al respecto, pero nunca está de más el abultar pruebas. Un estudio realizado en el 2009 por el Departamento de Psiquiatría de Case Western Reserve University en Cleveland, Ohio, informó que el 90% de los pacientes transexuales que se habían operado en el establecimiento tenían al menos un tipo significativo de psicopatología. En otras palabras, el 90% de los pacientes padecían una enfermedad mental que la cirugía de reasignación de género no alivió. Resultados similares ofreció un estudio de 2013 de la Universidad de Louisville en Kentucky, en la que se hizo un seguimiento a 351 personas transexuales para estudiar la incidencia de depresión y ansiedad. Los investigadores concluyeron que las tasas de depresión, 51%, y los síntomas de ansiedad, 47%, de estas personas superan en gran amplitud las tasas de la población general. Otro estudio de la Asociación de Psiquiatría Holandesa informó en el 2003 que el 61% de los pacientes sometidos a tratamientos de reasignación de género en Holanda, 359 personas, padecían de trastornos y enfermedades psiquiátricas, en particular trastornos de la personalidad, del estado de ánimo, desórdenes disociativos y brotes psicóticos. El estudio también notó cómo es considerado buena práctica el alentar a estos individuos a someterse a tratamientos hormonales y cirugías e incluso que se ha liberado toda regulación legal y médica al respecto, de tal manera que se puede empezar el tratamiento incluso antes de la pubertad, es decir, con niños pequeños. Los autores de dicho estudio se cuestionan cómo es posible ofrecer este tipo de terapia cuando de raíz hay graves desórdenes mentales. No es de sorprenderse que estas personas más adelante se arrepientan y de hecho crean que la única alternativa es el suicidio. ¿Por qué esta información nunca llega a los medios? Porque hay otros intereses de fondo que tapan el lado sombrío de la ideología de género. Por el contrario, la retórica es la del éxito, la de que el género es algo percibido, distinto del sexo biológico de la persona y que no solo se puede modificar, sino que incluso fluctúa o se encuentra presente de distintas maneras en la misma persona. ¿Cuál es el problema en concientizar a la población y afirmar, basados en serios estudios científicos, que muchas de estas personas padecen graves enfermedades mentales? Los números son asombrosamente altos, pero ningún medio lo dice, y las tragedias que se revelan de vez en cuando es solo con la intención
de introducir nuevas leyes o planes de educación sexual, es decir, se ideologiza la problemática. Como afirma Walter Hire, aparentemente las vidas trans no valen nada, no para el lobby LGBT y los medios. Pero como él mismo afirma, la compasión comienza con la verdad. Es la verdad la que nos hará libres. Tal vez el pedir que comuniquen la verdad sea exigir mucho a los medios, pero al menos deberían hacer el esfuerzo por no mentir. Patrick Mitchell, joven entrevistado en el programa australiano 60 Minutos, se convirtió en un poderoso testigo de la realidad de la detransición. Patrick sufrió de niño un grave trastorno de identidad de género, por lo que los especialistas del género comenzaron un tratamiento con bloqueadores hormonales. Pero un día, según relata, se despertó y se dio cuenta de que no necesitaba cambiar de género, solo bastaba con aceptarse quien era. El deseo de recibir una cirugía de reasignación de sexo no era más que un pedido de ayuda para tratar la enfermedad psicológica subyacente, pero los ideólogos de género buscaron normalizar un trastorno en nombre de la medicina. Que no queden dudas que el normalizar este trastorno y aplicar terapias afirmativas es una forma clara de abuso. Conclusión. Es lamentable que muchos políticos ideologizados y los medios de comunicación no están haciendo ningún favor ni al público en general ni a las personas transgénero al tratar distintas conductas desde la perspectiva de, entre comillas, derechos humanos, a defender y promover, cuando en realidad estamos muchas veces ante un trastorno mental que merece comprensión, tratamiento y prevención. Es por la función reproductiva del ser humano que distinguimos en los seres humanos entre hombres y mujeres. La función reproductiva es binaria y definida, dando fundamento a lo que llamamos el sexo biológico de la persona. Por esta razón, el sexo no es asignado, sino biológicamente dado y definido por una entidad genética y anatómica. El concepto ideológico de género, por el contrario, es en sí ambiguo, ya que depende de lo que la persona, entre comillas, sienta. Históricamente, el género se ha entendido como fundamento en el sexo biológico de la persona, por lo que siempre se ha hablado de género masculino y femenino. Siempre se ha interpretado con relación a determinadas conductas y rasgos psicológicos característicos del hombre o la mujer. Culturalmente, el género tiene variables que muchas veces depende de los roles que el hombre y la mujer desempeñan en el contexto cultural donde se desenvuelven. Estos roles, sin embargo, no definen qué es ser hombre o mujer. Por eso no podemos emplear las nociones de sexo y género de manera indiferente. Cuando una persona se identifica como del género opuesto, la pregunta apropiada es: ¿cuáles son los factores que han llevado a esta persona a percibirse así? El ser humano es en sí complejo y por lo tanto no podemos reducir la respuesta a un solo elemento. Hay una gran variedad de factores a atender en la causa de trastornos de identidad de género. Lo mismo podemos decir con relación a la transexualidad en adultos. Son esas causas las que deben estar en el centro del debate y la conversación. El normalizar dichas conductas o trastornos simplemente no ayudan en nada a la persona en cuestión. No hay pruebas científicas que defiendan la normalización y la afirmación de la transexualidad por medio de terapias hormonales e intervenciones quirúrgicas, ya que esto no tiene beneficios positivos para la persona en cuestión. Además, al no haber certeza segura de los efectos nocivos de la administración de bloqueadores hormonales, lo que está ocurriendo equivale a una experimentación masiva y de esterilización de jóvenes que son cognitivamente incapaces de proporcionar un consentimiento informado, afirma la doctora Michelle Cretella, presidente del Colegio Americano de Pediatras. Desde el punto de vista ético, es inadmisible que se permitan procedimientos irreversibles y dañinos, además del hecho de que estos niños no tienen la edad adecuada para dar un consentimiento válido ante una gran decisión. La ciencia también ha demostrado que los problemas de identidad de género en la infancia normalmente no perduran en la adolescencia,
y la edad adulta. Por lo tanto, los tratamientos para retrasar la pubertad por medio de bloqueadores hormonales no son solamente nocivos para la salud, sino que también innecesarios. Como afirma Robert George, un experto en jurisprudencia en la Universidad de Princeton, el cambiar de sexo es una imposibilidad metafísica porque es una imposible biológica. Por más tratamientos hormonales y cirugías cosméticas que se hagan, estas nunca van a cambiar una realidad biológica que comienza en el momento de la concepción, cuando se genera un nuevo ADN, que marca el comienzo de una nueva vida y por el cual se desarrollan los distintos organismos y sistemas del cuerpo humano. Uno de esos sistemas, el reproductivo, está organizado en torno a la procreación. En base a este sistema, que entendemos científicamente al sexo como en base a este sistema que entendemos científicamente al sexo como la capacidad de reproducción, la cual se lleva a cabo por dos funciones reproductivas, la masculina y la femenina. No hay otra opción. O se ovula o se engendra, lo cual es lo que determina el sexo de la persona, lo que nos constituye como hombres o mujeres. Y bueno, con esto llego al final de este episodio y asimismo del cuarto capítulo. En el próximo ya estaré compartiendo el quinto, que se titula Educación Sexual Integral. Recuerda compartir esta información, suscribirte al canal y darle me gusta y apoyar al mismo. Gracias.